El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Den y se les dará, les volcarán sobre el regazo una buena medida apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con la que ustedes midan se usará también para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El domingo pasado leíamos el Evangelio de las Bienaventuranzas en la versión de San Lucas y hoy nos encontramos con la continuación de este discurso, o mejor dicho, su explicación. Es decir, el Señor Jesús nos explica este discurso de las Bienaventuranzas y nos lo explica poniéndonos por delante el camino que el creyente tiene que recorrer en sus relaciones con los demás para vivir las bienaventuranzas. Y nos da lo que sería la regla de oro de la convivencia. Hagan a los demás lo que quieren que los demás hagan por ustedes. O sea, nos está mostrando que, por un lado, las bienaventuranzas significaban una vuelta de campana de la lógica de la humanidad. Y por otro lado, ahora nos está dando la pauta de cómo vivir esas bienaventuranzas. Pero teniendo en cuenta que el amor al prójimo que Él nos pide no es nada más ni nada menos que un reflejo del amor de Dios por los hombres. Nosotros sabemos que la relación trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una relación de amor tan intensa entre ambos. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y el Espíritu Santo es la personificación del amor entre el Padre y el Hijo. Ese amor es el que se debe volcar y el que se debe imitar en las relaciones entre los seres humanos. El Señor también nos dice en la última cena, en el relato del apóstol San Juan, en el Evangelio de Juan, en el relato de la última cena, en el capítulo 13, después del lavatorio de los pies, el Señor nos dice: les dejo un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. O sea, un amor oblativo, un amor desinteresado, un amor de entrega total, un amor que busca por sobre todas las cosas el bien y la salvación del otro. Y la mejor forma de manifestar nuestro amor por el hermano es justamente buscar su salvación. Por eso tenemos que tener también en cuenta que este texto, o por lo menos una parte de este texto, ha sido muy mal interpretado en algunas ocasiones, o interpretado de una manera un poco capciosa. Cuando el Señor nos dice: no juzgues y no serás juzgado, no nos está diciendo que no denunciemos el pecado. Porque
en definitiva, cada quien va a rendir cuentas de sus propias acciones ante Dios. Y el juicio de cada uno es un juicio particular. Es decir, yo voy a rendir cuenta de mis acciones, vos vas a rendir cuenta de tus acciones, el otro de más allá va a rendir cuenta de sus acciones. Pero, sin embargo, cuando hay pecado en la sociedad, en el mundo, en las personas, en las circunstancias, en las situaciones, etcétera, 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 el creyente tiene el deber, tiene la obligación de denunciar el pecado, de hacerlo ver, de hacerlo notar. Tiene la obligación de acompañar a sus hermanos en la búsqueda de la verdad. Entonces, denunciar el pecado es un deber para el creyente, porque nosotros sabemos que Dios ama a la humanidad, ama al ser humano, pero odia el pecado. Entonces, nosotros ante el pecado no nos podemos callar, porque nos encontramos enfrentados a situaciones objetivas de pecado que nos dan la vuelta por los cuatro costados, que las tenemos en todos lados, que las vemos día a día y que inclusive en algunas situaciones y en algunos casos las vemos preconizadas como lo mejor que puede llegar a existir. Entonces, el pecado debe ser denunciado. Y esa es una falencia que notamos en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Hoy en día parece que la consigna es ser políticamente correctos. Entonces, ser políticamente correctos significa no denunciar el pecado o mitigarlo o morigerarlo o disfrazarlo o disfrazar la verdad para que no moleste. Y no, el pecado está, el pecado hay que denunciarlo. Nosotros no estamos llamados a ser políticamente correctos. El creyente está llamado a molestar en la sociedad, a molestar señalando el pecado, condenando el pecado y por sobre todas las cosas, además de condenar el pecado, ayudar a los hermanos en la conversión, ayudar al otro a encontrar la salvación. Porque es verdad, cada uno se va a salvar y la salvación será individual, pero si nosotros ayudamos a un hermano a salvarse, estamos realizando la mayor y más importante obra de caridad que podemos realizar en nuestra vida. Y algo que sin duda será sumamente agradable a los ojos de Dios. Por eso es que estamos llamados a vivir los 10 mandamientos, la lógica de las bienaventuranzas, estamos llamados a imitar a Cristo en el Evangelio, pero esa imitación de Cristo en el Evangelio nos debe mover justamente a esta denuncia del pecado, a acompañar a nuestros hermanos en su camino de salvación, ayudarlos a convertirse, no guardando silencio, no mirando para otro lado, no quedando bien. A veces tendremos que quedar mal, ¿qué se le va a hacer? Pidámosle al Señor en esta Eucaristía que compartimos que nos ayude a seguir el verdadero camino de la verdad, el camino de la justicia, el camino que nos ayude nosotros no solo a salvarnos nosotros mismos, a salvar nuestra alma, que es en definitiva el objetivo de nuestra vida, sino también ayudar a los otros a salvar el alma. Y practicar el mandamiento del amor, amar al hermano como Cristo lo amó. Fíjense que San Juan de la Cruz nos decía, con referencia a este Evangelio, que el amor es la mejor arma para combatir el pecado. El amor es la mejor arma para salvar las almas. El amor es aquello que nos ayuda más a imitar a Cristo. Y San Francisco de Asís, en su famosa oración simple, decía que allí donde haya odio yo ponga el amor.
Santa Teresita del Niño Jesús decía: en el corazón de la Iglesia yo quiero ser el amor. Ese amor de Cristo por los hombres, que se entregó por nosotros, se entregó por nuestra salvación y que nos está invitando a ayudar a los hermanos a recorrer el camino de la salvación. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado.